Hola, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Luz Francisca Medina Medellín. Reciban un saludo y bendiciones desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Hoy vamos a estar con la dinámica del libro del Evangelio de Juan. Ya saben, vamos a estar con preguntas y respuestas acerca del libro de Juan. Y luego vamos a terminar con marcando los textos que sobresalen o que podemos memorizar fácilmente del libro de Juan. La primera pregunta dice, ¿quién fue el verbo? La pregunta viene la respuesta en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ahí nos está hablando de Jesucristo, ¿sí? Siendo uno mismo con el Padre, con Dios mismo. La pregunta número 2, ¿qué fue lo que le dijo el profeta Isaías de Juan el Bautista? La respuesta viene en el libro de Juan, en el versículo 1, en el verso 23. Dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, eso es lo que dijo Juan el Bautista acerca del profeta Isaías. Tercera pregunta, ¿cómo reconoció Juan el Bautista a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Sí? Él lo reconoció de la siguiente manera. Lo dice en Juan 1, capítulo 1, versículo 33. Dice, y yo no le conocía, pero él, el que me envió a bautizar con agua, a aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces la manera en que lo identificó Juan el Bautista a Jesús como el Hijo de Dios fue en que el Espíritu Santo descendió como paloma y se posó sobre Jesús. Pregunta número 4. ¿Qué significa la palabra rabí? En el capítulo 1 del libro de Juan, en el versículo 38, ¿sí? Ahí nos dice la respuesta. Dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Sí? Entonces la palabra rabí significa maestro. Pregunta número 5. ¿Qué significa la palabra Mesías? Viene en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 41. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces la palabra Mesías es traducida como el Cristo. Pregunta número 6. ¿Qué significa Cefas y a quién le llamó así Jesús? O sea, fue un sobrenombre. En el capítulo 1 del libro de Juan, en el versículo 42, vamos a ver la respuesta. Dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. No, perdón. Era el versículo 42. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, Cefas es el sobrenombre que Jesús le puso a Pedro. Entonces, eso es lo que significa. Pregunta 7. ¿Qué ordenó hacer Jesús con las tinajas? En el capítulo 2 del libro de Juan, en el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Aquí estamos hablando de la conversión del agua en vino en las bodas de Canaán. Entonces lo que Jesús ordenó fue llenar las tinajas de agua. Pregunta número 8. ¿Dónde tuvieron lugar las bodas? Ya se los dije. Viene la respuesta en el libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea,
y estaba ahí la madre de Jesús. Entonces fue en Caná de Galilea. Pregunta 9. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? La respuesta viene en el capítulo 3 del libro de Juan, en el versículo 3. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, esa fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que teníamos que nacer de nuevo para poder tener acceso o ver el reino de Dios. Pregunta 10. ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? La respuesta viene en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la salvación viene a través de Jesucristo y eso fue lo que Jesús vino a hacer a este mundo. La siguiente pregunta, ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana acerca del agua? La respuesta viene en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús le estaba hablando de ríos de agua viva, de agua de vida. No era agua de la que nosotros tomamos, a lo que Jesús se refería. Pregunta número 12. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico de Betesda? En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 8, ¿sí? Vemos que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Esa fue la palabra que Jesús le dijo para sanarlo. Pregunta número 13. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? La respuesta viene en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice, entonces la autoridad viene de parte de Dios, ¿sí? Dios le muestra al Hijo todas las cosas que están en el reino de los cielos. Entonces, una vez que él las veía, él tomaba esa autoridad y la ejercía aquí en la tierra. Pregunta número 14. ¿Cuál fue el testimonio de Jesús? La respuesta viene en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Volvemos a lo mismo. La autoridad que recibía Jesús era del Padre, ¿sí? A través de las cosas que él le mostraba del reino de Dios. Era lo que él podía hacer aquí en la tierra. Entonces, de la misma manera, ¿sí? Esas obras que él hacía aquí en la tierra daban testimonio acerca de Jesús. Pregunta número 15. ¿Quién era el pan de vida? La respuesta viene en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, Jesús también se hizo llamar a sí mismo el pan de vida, ¿sí? Pregunta número 16. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? La respuesta viene en el libro de Juan, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 68. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, Jesús es el que tiene la palabra de vida eterna.
Pregunta 17. ¿Cómo festejó Jesús la fiesta de los tabernáculos? La respuesta viene en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 10. Dice, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces, él participó de la fiesta de esta manera, o sea, no abiertamente delante de toda la gente, de toda la multitud, pero sí, o sea, la celebró yendo en secreto. Pregunta 18. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera cuando quedó sola frente a él? La respuesta viene en el capítulo Juan, versículo 8, en el capítulo 8, versículo 11. Dice, ella le dijo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? Entonces el Señor inmediatamente la perdonó. Pregunta número 19. ¿Qué significa la palabra Siloé? La respuesta viene en el libro de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 7. Dice, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Sí? Fue de esta manera que Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Lo envió a lavarse en el estanque de Siloé, que significa enviado. Pregunta número 20. ¿Qué tiempo era cuando se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación? La respuesta viene en el libro de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 22. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación era en invierno. ¿Sí? Entonces, ese era el tiempo de la fiesta de la dedicación del templo, en invierno. Pregunta número 21. ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto cuando llegó Jesús? En el capítulo 11 de Juan, en el versículo 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía que ya habían pasado 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús llegó al lugar, ya habían pasado 4 días desde que Lázaro había sido sepultado. Pregunta 22. ¿Qué ordenó Jesús hacer al llegar al sepulcro? ¿Sí? La respuesta viene ahí mismo en el capítulo 11, pero en el versículo 39. ¿Sí? Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Sí? Pero lo que Jesús ordenó hacer fue que quitaran la piedra que tapaba la entrada al sepulcro para poder él hacer lo que tenía que hacer. Pregunta 23. ¿Con qué ungió María los pies de Jesús? La respuesta viene en el libro de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. La siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? La respuesta viene en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 13. Del 13 al 15 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Entonces, esto fue un ejemplo de lo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿sí? El acto de lavar los pies. Para que lo hicieran entre ellos.
La siguiente pregunta, ¿cuál era la función del Consolador y cómo se nombra al Espíritu de Dios en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 16 y 17? ¿Sí? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces la función del consolador era estar con nosotros siempre, y al Espíritu de Dios en este momento se le nombra el Espíritu de la verdad. La siguiente pregunta, ¿sí? Dice, van a escribir, ¿sí?, de manera literal, como viene escrita la oración que Jesús hizo por sus discípulos. Viene en el capítulo 17 del libro de Juan, desde el versículo 6 hasta el versículo 26. Casi todo el capítulo 17, ¿sí?, está Jesús orando por sus discípulos. Entonces esta oración es importante que nosotros la tengamos. Entonces hay que escribirla o transcribirla más bien, ¿sí? Ustedes en su cuaderno toman nota y la pueden ir escribiendo al pasito en sus casas. Esta oración es importante. Saber el contenido de ella. La siguiente pregunta, ¿qué le hizo Pedro a Malco con su espada? La respuesta viene en el capítulo 18 de Juan, en el versículo 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces le cortó la oreja. Eso fue lo que hizo Pedro. La pregunta 28. ¿Qué sucedió cuando el soldado traspasó el cuerpo de Jesús con la lanza y cuál escritura se cumplió con esto? La respuesta viene en el capítulo 19 del libro de Juan, en los versículos 34 y 36. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Entonces, esto fue el cumplimiento de esta palabra en ese momento. La pregunta número 30. ¿Cómo y por quiénes fue sepultado Jesús? La respuesta viene en el libro de Juan, en el capítulo 19, en los versículos del 38 al 42. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Sí? Fue de esta manera que sepultaron a Jesús. José de Arimatea y Nicodemo. La pregunta 31. ¿Qué día era cuando resucitó Jesús y a qué hora del día sucedió la resurrección?
La respuesta viene en el capítulo 20 del libro de Juan, en el versículo 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, pues era de madrugada, ¿sí? Fue en la madrugada y fue el primer día de la semana. Aún ni siquiera estaba esclarecido el día cuando ya Jesús ya había resucitado. La siguiente pregunta: ¿qué señal pidió ver Tomás para creer en la resurrección de Jesús? Esto viene en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 25. Dice: le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces esto fue lo que demandó Tomás para poder creer que Jesús había resucitado. La pregunta número 30: ¿qué ordenó Jesús a sus discípulos hacer cuando se manifestó a ellos junto al mar de Tiberias? ¿Sí? La respuesta viene en el capítulo 21 del libro de Juan, en el versículo 5 y 6. Dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, eso fue lo que Jesús les ordenó hacer a sus discípulos. Primeramente les preguntó si tenían algo para darle de comer, y ellos dijeron que no. A lo que él les respondió que echaran la red a la derecha de la barca, y de esa manera pescaron gran cantidad de peces. La pregunta 34: ¿qué le pidió Jesús a Pedro hacer por sus ovejas? ¿Sí? Viene en el capítulo 21 de Juan, en los versículos 15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Dice, volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces: apacienta mis ovejas. ¿Sí? Eso fue lo que Jesús le pidió a Pedro hacer con las ovejas. Pregunta número 35. ¿Quién fue el discípulo amado de Jesús? La palabra lo dice en el capítulo 21 de Juan, en el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces el discípulo amado de Jesús era el que escribió el libro de Juan, o sea, el apóstol Juan. Entonces, estas son las 35 preguntas del libro de Juan. Y ahora vamos a subrayar. Acuérdense que estamos subrayando con marcatextos, con un color, los textos que sobresalen de cada libro. Entonces, del libro de Juan vamos a subrayar Juan 1:1, ¿sí? Donde habla acerca del verbo de Dios, y ese texto nos habla de los nombres de Dios, uno de los nombres de Dios. En Juan 1:11 nos habla acerca de salvación. Juan 1:12 nos habla acerca de salvación. Juan 1:29 también nos habla acerca de los nombres de Dios. Juan 3:3 nos habla acerca del bautismo. Juan 3:5 nos habla acerca del bautismo. Juan 3:16 al 18 nos habla acerca del tema de salvación. Juan 3:36 también nos habla acerca de la salvación. Juan 4:14 nos habla acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas.
Juan 4, 23 al 24 nos habla acerca de la adoración. Juan 4, 36 nos habla, son textos de prosperidad. Juan 4, 44 es un texto de testimonio. Juan 5, 24 es un texto de salvación. Juan 6, 47 nos habla acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. Juan 6, 51 es un texto de pacto. Juan 6, 63 es un texto de sanidad. Juan 7, 38 nos habla acerca de las promesas de Dios. Juan 8, 7 nos habla acerca del pecado. Juan 8, 32 nos habla es un texto de guerra. Juan 8, 36 es un texto de guerra. Juan 10, del 9 al 10 nos habla acerca de la salvación. Juan 10, 27 al 29 son textos de pacto. Juan 11, 25 son textos de promesas de parte de Dios. Juan 11, 35 es un texto de testimonio. Juan 11, 40 es un texto de promesas. Juan 12, 24 y 25 nos habla acerca de prosperidad y de salvación. Juan 14, 6 nos habla acerca de salvación. Juan 14, del 12 al 14 nos habla acerca del testimonio. Juan 14, del 26 al 27 nos habla de los nombres de Dios y de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Juan 15, 5 nos habla acerca de prosperidad. Juan 15, 7 nos habla acerca de la oración. Juan 15, 15 nos habla acerca del testimonio. Juan 15, 26 nos habla acerca de los nombres de Dios y de sus testimonios. Juan 16, 13 nos habla acerca de profecía. Juan 16, 21 es un texto de sanidad. Juan 16, 23 al 24 son textos que hablan acerca de la oración. Juan 17, 24 nos habla acerca del testimonio. Juan 19, del 26 al 27 nos habla acerca de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Juan 19, 28 nos habla acerca de profecía. Juan 19, 30 nos habla acerca del testimonio. Juan 20, del 21 al 22 nos habla acerca de las bendiciones de Dios. Estos son los textos que vamos a subrayado, a enmarcar del libro de Juan. Y eso sería todo por hoy. Que el Señor les bendiga.